Hola de nuevo, futuras y futuros patrones. Vamos a iniciar la unidad teórica 3. Esta unidad, llamada Seguridad en el mar, consta de dos partes, o, lo que es lo mismo, dos vídeos. Por otra parte, la importancia de la misma radica en la preservación de la propia vida, por lo tanto, la debemos entender e interiorizar lo mejor posible. En la primera parte, como vemos en el índice, hablaremos de la navegación en diferentes situaciones, y la segunda parte, en cambio, se centrará mucho más en los diferentes dispositivos de seguridad. Así pues, vamos a empezar. La estabilidad. Una embarcación está sometida a las fuerzas del viento y el mar, lo que hacen que se desequilibre. La estabilidad es la capacidad de la nave de volver a la posición inicial. Si esta pérdida de estabilidad se nos va a los costados, es decir, vamos cambiando la escora de babor a estribor, lo llamaremos balanceo. En cambio, si la estabilidad se pierde de proa a popa, lo llamaremos cabeceo. Es fácil de entender que el cabeceo y el balanceo perjudicarán la estabilidad del buque, la navegación y el confort para sus tripulantes. Por lo tanto, se deben evitar en la medida de lo posible. Vamos a explicar cómo hacerlo. Lo más importante es intentar no recibir las olas por el costado y, si es posible, tampoco exactamente por proa o popa. Lo que se debe intentar, como vemos en la imagen, es recibir por la aleta o la mura y al mismo tiempo reducir la marcha para causar el impacto mínimo con la ola. De navegar recibiendo las olas por la mura se le dice capear el temporal, y de recibirlas por la aleta se le conoce como correr el temporal. Repetimos, porque es de vital importancia, que debe evitarse a toda costa atravesarse a la mar, pero en caso de hacerlo por máxima necesidad, lo haremos cuando estemos entre dos olas, es decir, en el valle que crean, avisando a la tripulación y haciéndolo el máximo de rápido posible. Y estamos insistiendo tanto en no atravesarse porque aunque la estabilidad se puede perder tanto de manera longitudinal como transversal, la segunda es la más peligrosa y la que nos puede llevar a volcar el barco y dejar la quilla al sol. La suerte es que, como hemos explicado al principio, la misma embarcación también ayuda mucho a recuperarse debido a su propia estabilidad estática. Esta estará dirigida cuando el plano diametral o de crujía está justo en la vertical del buque. Para entender bien este punto, un poco complicado, hay que fijarse en los dos centros que tiene la embarcación, el de carena y el de gravedad. El de gravedad depende del peso del barco, y sube o baja en función de si el peso está más arriba o más abajo. En cambio, el de carena es en función de la fuerza que ejerce el mar sobre el barco. Para que haya estabilidad, el centro de gravedad siempre tiene que estar por debajo del centro de carena y lo más alejado posible. Como se observa en la imagen, si están en esta posición, la nave volverá al estado inicial. Si en cambio están a la misma altura, el buque se mantendrá escorado y por último, si el centro de gravedad está más arriba que el centro de carena, la embarcación volcará. Como en embarcaciones de recreo es muy difícil que lo podamos calcular, al menos es bueno quedarse con la idea principal de poner siempre los pesos importantes lo más bajo posible o en bodegas interiores. Comprendida ya la estabilidad, vamos a ver qué comprobaciones debemos hacer antes de hacernos al mar. Cabe decir que son unas comprobaciones importantísimas porque prevendrán posibles accidentes. Hemos de pensar que a diferencia de un coche, no es lo mismo quedarnos parados en medio de la autopista que solos en medio del mar. Las primeras comprobaciones, las preliminares, buscarán ver imperfecciones mecánicas o estructurales y se harán repasando el estado de la embarcación o por revisiones periódicas. Estas imperfecciones son causadas por impactos, salinidad, intemperie o desgaste. Antes de zarpar, también comprobaremos la previsión meteorológica, sobre todo el viento, mar y visibilidad de todo el tiempo que queramos estar en el mar, añadiendo unas horas más de margen. Respecto al motor, tendremos que observar que no tenga pérdidas, revisar el nivel del aceite y el estado de mangueta y filtro. Y por último, comprobar que las bujías, las correas y las baterías estén en buen estado. Como también comprobaremos el buen estado de todo el sistema eléctrico y la buena conexión con la fuente de alimentación. En caso de no tener buenos conocimientos de mecánica o electricidad, es bueno mantener revisiones periódicas. Sobre la estanqueidad es fácil de vigilar, ya que las cetinas deberían estar vacías. Por el contrario, si contienen agua, hidrocarburos o la mezcla, se deberán revisar las bombas, grifos de fondo, escotillas o picas para encontrar lo que está en mal estado. Por otra parte, no nos extenderemos con los elementos de seguridad porque los estudiaremos en la segunda parte de este tema. Pero en este punto señalar que es importante comprobar de tenerlos todos antes de salir. Respecto al combustible, al hacer la previsión hay que asegurarse de tener un 30% más de lo necesario para situaciones de emergencia, pero es aconsejable que siempre esté el depósito lleno.
En cambio, respecto al agua potable, no es aconsejable, sino que es prioridad, ya que llevar el depósito al 100% nos asegura más supervivencia en caso de accidente. Finalmente, tendremos que revisar todo nuestro sistema de gobierno y conocer los principales canales de emergencia. Para navegación costera es el canal 16 de la radio VHF. Ahora que sabemos lo que tenemos que comprobar antes de salir, veamos qué tenemos que tener presente si nos toca salir con mal tiempo o empeoró el tiempo durante la navegación. Lo primero es realizar una estiba o trincasón de mar, que no es más que un buen hábito general, pero que gana importancia en malas condiciones. Consiste en estibar todo lo que hay en la embarcación para que no haya corrimiento de la carga a causa de los cabeceos o balanceos. En la imagen se puede ver un ejemplo a gran escala de un buque portacontenedores. Si sucede esto, se podría romper la correcta estabilidad del barco y modificar su centro de gravedad, haciendo que navegáramos esporados o con un asentamiento incorrecto. Además, la tripulación deberá ponerse todos los chalecos salvavidas a modo de precaución y ropa impermeable en caso de disponer de ella. Y finalmente, revisaremos todas las aberturas de cubierta y los diferentes grifos de fondo para evitar que entre agua en la embarcación. Lo que sucede con la navegación en mal tiempo es que no solo afectará al buque como hábitat, sino también al estilo de la navegación. Así pues, en malas condiciones nuestra derrota deberá modificar, sobre todo debido a las olas. Por lo tanto, siempre que podamos, capearemos el temporal, que es recibir las olas por una de las amuras mientras navegamos a poca máquina. Como segunda opción, correremos el temporal, aunque es menos aconsejable, porque si no controlamos bien el timón, nuestro barco puede guiñar y atravesarse al mar. Finalmente, navegaremos con precaución extrema si tenemos la costa sotavento, ya que el abatimiento del viento nos podría hacer embarrancar. Por lo tanto, si no es estrictamente necesario, no navegaremos cerca de la costa en estas situaciones. Otra mala situación son las tormentas eléctricas. El principal inconveniente de estas es el rayo, que puede cortocircuitar nuestros aparatos eléctricos y, a consecuencia, dejar de disponer de ellos. Por esto, lo más aconsejable es desconectar todos los aparatos en estas situaciones. Además, como sabéis, uno de los efectos de la electricidad es el magnético. Por tanto, una tormenta así puede modificar el rumbo de nuestro compás o brújula. Por último, una instalación correcta con la línea de masa directamente al mar nos puede ayudar a solucionar estos problemas. Otra condición bastante adversa es la baja visibilidad, normalmente causada por la niebla. Ya que al contrario que la navegación nocturna, no nos dejará ver ni las luces de posición de las embarcaciones. Así pues, se convierte en el mayor peligro de la navegación, juntamente al peligro de abordaje, que es la colisión entre otros barcos, o varada, que es tocar el fondo. Las medidas a tener en cuenta en estas situaciones son las siguientes. Reducir la velocidad, emitir señales sonoras y estar alerta de las emitidas por otras embarcaciones. Poner en marcha todas las ayudas electrónicas posibles. Evitar los lugares concurridos tanto por el fondeo como para la navegación. Establecer durante la noche turnos de guardia. Y tener siempre a mano las bengalas para avisar a alguna otra embarcación despistada. Todas estas normas vienen desarrolladas en la unidad teórica 6. Por último, las embarcaciones de recreo suelen estar construidas de fibra de vidrio o madera, lo que dificulta la reflexión del radar de los grandes buques. En caso de niebla, instalaremos en un punto visible, desde los 360 grados, el reflector de radar con el fin de reflejar las ondas del radar de otros buques y ser visibles para ellos. El reflector está compuesto por 4 placas metálicas que forman 8 tetraedros. Aquí tenemos las diferentes señales fónicas que también podréis encontrar en una imagen independiente en el Moodle. Para terminar esta parte del tema, solo nos queda hablar de las aguas someras, que son zonas de poca profundidad o poco calado. Su peligrosidad radica sobre todo cuando no conocemos bien el lugar, no comprendemos la carta marítima o cuando se mezclan en situaciones de mal tiempo o niebla. Y al final las soluciones son, obviamente, evitar estas zonas, sobre todo en condiciones adversas, y en caso de no poder hacerlo, navegar a muy poca velocidad y vigilando la sonda. Cabe decir que lógicamente el mayor peligro será embarrancar. Y aquí acabamos la primera parte de la unidad, pero no olvides que queda otro vídeo. Nos vemos ahora.